Dentro de las problemáticas que la Argentina está atravesando desde hace bastante tiempo ya, no estamos hablando de algo que viene de este año nada más, sino que viene acarreándose año tras año, gestión tras gestión. Hoy nos encontramos inmersos en una problemática que tiene que ver con las universidades públicas, tiene que ver con la educación y tiene que ver con los presupuestos destinados para estas cuestiones. Entonces, para hablar de esto, para hablar de las tomas que se están haciendo, de estas protestas que arrancaron en Buenos Aires, pero que van tomando ya una impronta un poco más nacional, va a estar hablando con nosotros en comunicación Juan Rossi, que es dirigente del Partido Socialista, actualmente se encuentra en la legislatura de la provincia, así que bienvenido al programa Territorio Político, Juan, gracias por estar. Gracias a vos Gracias a por vos el por el espacio, espacio, Alejo. Alejo. Juan, ¿cómo estás viendo la cuestión educativa en materia de las universidades nacionales? Porque estamos hablando actualmente de una problemática que tiene que ver más con el índole nacional. Vamos a hablar sobre eso primero. Bueno, con mucha preocupación. Hemos sido parte del socialismo, siempre hemos defendido históricamente la educación pública en Argentina y en este contexto de ataque del gobierno nacional, principalmente desde su presidente y su vocero presidencial, nosotros hemos sido parte de las dos manifestaciones muy grandes que hubo este año, el 2 de octubre y el 23 de abril, marchas muy masivas que exceden por lejos a la gente directamente vinculada a la comunidad educativa. Y también ahora vemos la problemática que se sigue extendiendo con los reclamos y con el plan de lucha de los docentes y los no docentes, con facultades tomadas y con clases abiertas. Esta semana nosotros estuvimos participando en clases abiertas acá en la Facultad de Ciencia Económica de la ciudad de Paraná. Así que estamos muy preocupados, con mucha bronca por el veto, que se dio por muy poquitos votos, pudo salir, y nos parece irracional el conflicto, lo que se está discutiendo. Entiendo que hay diferentes visiones y que puede haber ideologías distintas, pero la verdad que hacer semejante problema por el 0,14% del presupuesto, porque eso es lo que implica, es decir, eso es lo que estamos discutiendo en el presupuesto nacional que manda Milei al Congreso, es el 0,14%, es decir, uno agarra el 1%, es 5 veces menos que el 1% para semejante problema. Entendemos que es un delirio el debate así planteado, ¿no? No hay problema con que las fiscalicen a las universidades, que controlen todo lo que quieran. Si hay curros que se denuncian, nosotros en eso no lo vamos a apoyar nunca, pero sí decimos que la educación pública es central para mucha gente. Por eso le decimos al presidente, que habla mucho de libertad, decimos que sin educación pública en Argentina, una mayor parte de los ciudadanos no tienen la posibilidad de ser libres porque no tienen los conocimientos y no tienen los elementos necesarios para decidir a diario. Así que estamos en contra de la violencia y la estigmatización de la educación pública que baja del gobierno nacional. Queremos que haya financiamiento adecuado porque esto está relacionado con el desarrollo del país y el desarrollo de ciertos valores de la sociedad. Queremos salarios dignos para los docentes y los no docentes, y en este caso concreto también estamos pidiendo por las becas para los estudiantes. Parece que hay una crisis y la peor manera es restringir el gasto público. Después estamos abiertos a todas las mejoras, por supuesto que pueda haber, y es falso que las universidades en Argentina no se controlen. Hay auditorías internas de las mismas universidades, como lo establece la Ley de Educación Superior, pero también está el CIGEP, que es el Congreso de la Nación, quien hace auditoría. Si las auditorías son lentas, son escasas, me parece que hay que dar fondo y hay que favorecer que se hagan más frecuentes y con más y más profundas, más precisas, pero de ninguna manera hacer el ataque violento a la universidad pública, como estamos viendo de parte del gobierno nacional. Juan, cuando estamos encontrándonos con este problema del veto, se ha generado una confusión. Yo creo que a veces es como que hay una de esos. No se oyen entre las dos campanas que están sonando en esta protesta. Encontramos un reclamo justo, como puede ser salarios dignos, salarios que no estén debajo del límite de la pobreza. Encontramos la necesidad de presupuestos que sean acordes para poder sostener la infraestructura y la dinámica de las universidades, pero encontramos también un gobierno nacional que dice, si no dicen de dónde van a salir esos fondos, no vamos a tener la posibilidad de llevarlos adelante. Entonces, cuando se plantea esta cuestión,
el gobierno juega con las cartas que están dentro del ámbito democrático. El veto es parte del sistema democrático, está contemplado dentro de lo que es la estructura de la democracia. No están saliéndose en ese caso. Y la parte del Congreso que la terminó aprobando, dejó ya por sentado que por un año eso no se puede volver a tocar. Mi pregunta es, si el gobierno nacional dice, ¿por qué no presentan eso para el presupuesto y lo debaten con el presupuesto de 2025? ¿Por qué no se lleva para ahí en vez de estar discutiendo sobre un veto que ya es inevitable, ya está hecho? A eso me refiero. No, la discusión sobre el veto está claro que es legítimo. También hay que decir que un tercio de los congresales, de los diputados nacionales, unos 80, aprobaron y dos tercios están en contra. O sea que mayoritariamente, como es un régimen presidencialista, con un tercio te alcanza para sostener un veto en la Cámara de Diputados, pero la verdad que la mayoría de los representantes elegidos por la gente están en contra de esto. Y el otro problema es que no resuelve el problema el veto, porque el problema se agudiza. No es que, bueno, se vetó, se terminó el problema, pasamos a otro tema o se resolvió de una manera u otra. De ninguna manera va a haber siguiendo facultades tomadas, va a seguir habiendo planes de lucha de los sindicatos, de los docentes, va a seguir habiendo clases abiertas para contarle a la comunidad y va a seguir habiendo marchas muy masivas. Entonces, el veto no resuelve el problema. Está claro que es legítimo, pero el problema es que no lo resuelve. Y el Claro, pero segundo está tema, habilitado el presupuesto como para poder debatirlo ahí. pero claro, si el problema es que en el presupuesto hay un recorte de un montón de cuestiones. Hay recortes tremendos y hay un estudio de la UBA muy concreto hecho por profesionales que lo han tomado medios nacionales de diferentes sectores y dice muy clarito de dónde pueden salir los fondos. Hay opciones estudiadas, digamos, porque es poco el presupuesto. Este gobierno modificó bienes personales, por ejemplo. Es una medida que afecta a la gente, a los ricos y a la gente que mejor le va a la sociedad en términos económicos. Entonces, si modifican los mínimos no imponibles o las alícuotas, ahí tenés un fondo, está estudiado, eso está analizado, es muy parecido a la cantidad de plata que se necesita, por Para ejemplo, para poder este hacer. tema. Claro. Otra cuestión, la CIDE, que otro tema que hace 1 o 2 meses atrás se discutió muy fuerte en la Cámara de Diputados, que se destinaron millones de pesos que ya están gastados. Eso, si bien no cubre todo eso, sería, en vez de vigilar en vez de contratar troll y andar vigilando expositores, podría ser una fuente de financiamiento también concreta. Y otro que lo plantean también es, por ejemplo, el Fondo de Promoción Industrial de Santa Cruz, que fue una política kirchnerista que va en contra de lo que Milei plantea y que es muy sospechoso. ¿Por qué lo sigue sosteniendo? Ahí hay un tufo a negociado porque desde su propia ideología y visión es difícil y es costosísimo y es carísimo para el país. Entonces, esa es otra de las propuestas. Hay un montón de propuestas más, pero digo, hay que hacer una reforma impositiva, hay que plantearla y por supuesto lo vamos a dar en el debate. Nosotros tenemos 2 diputados nacionales del Partido Socialista que vamos a dar en el debate en este presupuesto para que se incorpore esto, obviamente. Pero lo que nosotros no podemos entender es que es la irracionalidad del conflicto en temas que son muy poco significativos en términos de presupuesto. Y además el gobierno nos corre todo el tiempo el arco. Primero dice que es un curro, después dice que no hay auditorías, que no hay controles, después dice que no explican cómo van a financiar, entonces es complejo el debate. Después dice que solo van los ricos, ahora planteó últimamente que solo acuden los ricos. Entonces, todos los días va cambiando comunicacionalmente la estrategia y no vamos al problema de fondo. Discutamos cómo financiarla y discutamos una mejor universidad, que sea pública, de nuestro punto de vista, que sea de calidad y que sea inclusiva. Si el gobierno quiere que plantee otro tipo de modelo educativo, que es legítimo porque fue votado, pero que lo plantee y que lo haga público y no que haga un ataque muy violento en términos de desprestigio, de estigmatización y vaya corriendo todo el tiempo el arco. Está ganando tiempo. Esa es nuestra crítica. Y nosotros entendemos que en Argentina la educación pública, más en momentos de alta inflación, de pobreza, de caída de la actividad económica, de desempleo alto, es un lugar de contención y es un pilar fundamental para desarrollar nuestro país. Eso, pero digo en términos de desarrollo científico, en términos tecnológicos y en términos productivos. Olvidémonos, si queremos de lo social, si al presidente no le interesa la cuestión social, los valores de la comunidad, porque cree en el individualismo, sí entendemos que desde el otro punto de vista es central y tiene un consenso muy grande en la sociedad, muy grande, y estuvo demostrado en la masividad de las marchas. No fue solo una marcha en Plaza de Mayo en Capital Federal, sino fue en muchas provincias y en muchas ciudades y en muchos pueblos de nuestro país.
Juan, esto se viene conectando incluso con la problemática de la educación pública y la educación en general, de los distintos niveles, ya no solamente de universitario, sino también de los distintos niveles donde ya hablando de primaria, secundaria y jardín, estamos hablando de lo que es la educación a nivel provincial. Y ahí nos encontramos que los reclamos también están, es decir, esto ya viene como atado uno con el otro, y esos reclamos, por ejemplo, una de las cosas que ponían, además de salarios más dignos y mejoras salariales que todavía no están cerradas con las paritarias, tenemos el problema del FONID, que era un fondo que mandaban desde Nación y ya no está más. La provincia lo compensó, dijo, nosotros vamos a hacernos cargo de eso. Pero es como si no hubiera en sí una apreciación de esa medida que tomó el gobierno provincial. ¿Por qué cree que pesa más lo que Nación está haciendo que lo que la provincia lleva adelante también? No sé si me entiende la respuesta. Es como que la pregunta, es como que el árbol tapa el bosque a veces. Yo creo que son dos situaciones distintas, objetivamente distintas en la educación, en lo que representa en la provincia y lo que representa nacionalmente, y creo que los gobiernos tienen enfoque distinto. Lo de Milei es un ataque permanente. No así lo de nuestro gobernador Rogelio Frigerio, que él públicamente dice que defiende y que la educación pública y el tema de las escuelas públicas para él es prioritario. Y esta semana estuvo en la Cámara de Diputados, él por primera vez presentó, en esta semana yo estuve presente, por primera vez un gobernador presenta públicamente el presupuesto, está accesible digitalmente el presupuesto provincial del 2025 para la provincia, y la verdad que la educación tiene, en el último presupuesto, tiene el 30% del presupuesto se lleva a lo que es educación en la provincia, porque salud, educación, seguridad y obra pública son como los grandes temas, más allá de la cuestión social, que las provincias se tienen que hacer responsables. Y en eso fue muy concreto el gobernador, el compromiso. Hay un aumento del 2,8% sin contar los fondos nacionales respecto al presupuesto de Gustavo Bordet. El compromiso está plasmado ya en el presupuesto que se viene ahora para discutir en la Cámara de Diputados y que va a ser el que va a regir todo el 2025. Hay un compromiso público del gobernador, y después en el plan de obras públicas hay un aumento del 4,4% de obra pública. El gobernador defiende la obra pública, fundamentalmente hospitales, escuelas y rutas, que son los grandes déficits de la provincia. Entonces, si uno toma el promedio del 2020, del 2021, del 21, 22 y 23 de Bordet, el promedio da 4% del total del presupuesto destinado a la obra pública. Rogelio lo quiere llevar al 8,4, o sea que hay un aumento de más del 100% en obra pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno de la provincia tiene otra actitud, y ha estado él personalmente con los gremios discutiendo la cuestión docente. Se ha hecho cargo, como bien decía, de los 70.000 millones del refuerzo, del refuerzo, los 70.000 millones que están incluidos en el presupuesto para el FONIT y el plan de conectividad para los docentes que el gobierno de Milei lo sacó de manera unilateral. Está también el esfuerzo muy grande de mantener los subsidios al transporte que el gobierno nacional se retiró. Y por supuesto que no desconozco que los salarios, si yo critico los salarios nacionales docentes que son bajos, por supuesto que no desconozco el reclamo justo de muchos docentes del tema salarial, que es un problema estructural de hace un montón de años. Lo que sí digo, hay un compromiso distinto y hay actitudes y hay hechos concretos distintos de nuestro gobernador a lo que es el gobierno nacional. Y bueno, ahora se está en pleno proceso de paritaria, discusión. Ahí el ministro Manuel Troncoso está teniendo un rol muy importante y esperemos que se resuelva rápido. Pero es claro el gobierno provincial en la defensa pública y con hechos concretos de la educación pública, ¿no? En un contexto con una provincia endeudada, con una cuestión compleja socioeconómica a nivel nacional y con un peso. Estamos hablando del 0,14% lo que estamos proponiendo a nivel nacional, y acá estamos hablando que la educación en total, toda la política educativa en la provincia, se lleva un tercio de toda la masa de recursos que va a haber. Entonces son dos situaciones distintas. Aún así todo, el gobernador es muy claro todos los días que él va a defender y está para defender la educación pública. Ahora, también esto evidencia dos cuestiones. La primera, lo estoy analizando sobre la marcha según lo que usted me está contando. Evidencia dos cuestiones. La primera tiene que ver con que el presupuesto provincial podía en otros momentos empezar a mirar para este lado, reordenarse y cubrir cosas que estaba dejando que el gobierno nacional se haga cargo, o que decía que no tenía los fondos como para hacerlo. Es decir, había posibilidades de cubrir esas cosas y lo está demostrando Frigerio con este presupuesto que acaba de presentar. Y a la vez
genera la pregunta de si en ese aspecto también el gobierno nacional no tiene algún punto a favor de razón en decir la educación en ese caso es provincial, arréglense ustedes, no tenemos por qué hacer inversiones ahí. Es como que hay dos vertientes, es una cuestión de reorganización y forzar lo que respecto esa situación. Y el gobierno provincial reaccionó y la supo hacer. Bueno, pero nosotros estamos de acuerdo y el gobernador lo dice todo el tiempo que nos queremos hacer cargo de lo que nos corresponda. No hay ningún problema. El tema es que hay que mandar los recursos para hacerse cargo. Si no, así es fácil. El problema educativo viene de la década del 90 en Claro. Argentina, que se le transfirió a las provincias la cuestión de la educación y nunca se le terminó de transferir los fondos correspondientes. Eso provocó un montón de problemas. Por ejemplo, los ingresos brutos. Muchas provincias empezaron a cobrar ingreso bruto, que es distorsivo en un montón de cuestiones productivas, para poder recaudar, para poder paliar básicamente las cuestiones de salud y educación. Entonces, un vivo bárbaro, porque te dice, digo, dedicate, te saco la obra pública, te saco transferencia de subsidio del transporte, cae la coparticipación porque cae la economía, producto de políticas públicas que vos hacés. Cae la recaudación provincial porque recaudas menos por impuestos, porque hay menos actividad económica. Entonces, todo eso decía encima que le transferís más funciones, más potestades a la provincia y no le pasás los recursos, nada, me parece que es difícil de sostener en una discusión razonable. Después está el discurso para afuera. Entonces, eso hace acordar mucho al gobierno de Menem. Es un presidente Milei que se refleja mucho en Menem. Y bueno, estas cosas tienen mucho de aroma menemista. Transferir funciones, transferir cosas. Eso fue en su momento por un pedido del Fondo Monetario Internacional y no transferir los recursos a las provincias. Entonces, nada, no se sostiene en una discusión razonable. Juan, última pregunta. Yo quiero saber cómo ve usted la respuesta del arco político a este presupuesto 2025 presentado. Bueno, nosotros, el gobernador esta semana estuvo en la Cámara y ya la semana que viene se empieza a discutir en comisiones el presupuesto porque hay una urgencia, por supuesto, de tratarlo rápidamente y ahí estamos en conversaciones con diferentes actores de los partidos políticos de la provincia y algunos ya lo han hecho público de la oposición que lo van a acompañar. Yo creo que puede haber algún matiz, pero me parece que yo creo que va a salir con un consenso muy alto y rápidamente, en pocas semanas, me atrevería a decir en muy poquitas semanas, le vamos a dar media sanción en la Cámara de Diputados, después tendrá que pasar al Senado, ¿no? Pero desde ese punto de vista yo no veo grandes dificultades. Sí quiero destacar lo que dice el gobernador, lo que dijo el gobernador, que la idea es ordenar las cuentas públicas sin descuidar, al contrario, fortalecer salud, educación, seguridad y la obra pública. Parece eso central en una provincia con un déficit tremendo en estas temáticas, ¿no? En salud hay presupuestado un aumento de 3,5% porcentuales, son 3,5 puntos más que los presupuestos anteriores, el gobierno anterior. En seguridad es un punto, en educación, como le decía, 2,8% sin contar lo nacional que se va a hacer cargo el gobierno, y en obra pública es más del 4%, como hoy lo decía. Entonces, en esos cuatro indicadores que son porcentuales, pero en términos de plata es mucho dinero, creo que está clara la orientación del gobierno de Rogelio Frigerio en esto que también vemos que quiere, ¿no? Un cambio cultural para la provincia, ¿no? Acá hay desafíos más de mediano plazo, más allá de esto concreto, que tiene que ver con el Estado provincial. Hay que modernizarlo, hay que desburocratizarlo, hay que profesionalizarlo, hay que mejorar capacidades estatales de gestión, hay que mejorar capacidad de planificación de un Estado que está anquilosado, y la verdad que todo eso también está contemplado en muchas cuestiones acá y hay que acercarlo a la gente. Los políticos hoy estamos bastante alejados del ciudadano medio y también hay todo un trabajo muy importante que hemos hecho este año en la legislatura. Muchos de los proyectos han venido desde el gobierno y desde el gobernador fundamentalmente para transparentar la cuestión pública, terminar con privilegios y transparentar la función pública. Me parece que está bueno que cada entrerriano tiene que saber dónde van los pesos que pone por sus impuestos, sus aportes, tiene que saber en qué se gastan. Y las prioridades están clarísimas. Las prioridades son la educación pública, la salud pública, infraestructura, escuelas, hospitales y rutas, caminos rurales, que es un temón que estamos discutiendo también, y la seguridad, que es otra cuestión que, si bien Entre Ríos fue una provincia relativamente tranquila, está muy claro que la violencia y el narcotráfico, sobre todo en algunas ciudades costeras del Paraná y del Uruguay, está empezando a ser un problema ya importante.
Muy bien, Juan Rossi, diputado provincial por el Partido Socialista en Entre Ríos, ha estado presente en territorio político. Gracias por este tiempo y por la comunicación.